Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Sean bienvenidos. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a esperar a que se conecten un poco de más personas. Estamos transmitiendo desde Ecatepec de Morelos, aquí en la cabina de Mente, Creación y Psicología. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar comentando temas muy interesantes que tienen que ver con, eh, con la recuperación de las adicciones y las conductas compulsivas. Y bueno, primero que nada, pues me presento. Mi nombre es Willy Ismael Rojo. Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta y me especializo en el área de las adicciones. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, dice Sergio Sánchez, conectado desde Tehuacán, Puebla. Saludos. Gracias, mi estimado Sergio Sánchez. Gracias por conectarte. Pues bueno, les hacía la referencia que estas transmisiones, como todos los jueves, estas transmisiones están su directriz es hacia la recuperación de las adicciones y conductas compulsivas. Entonces vamos a estar comentando el día de hoy un tema muy interesante que tiene que ver con la parte también de la inteligencia emocional. ¿Sí? El día de hoy la sesión lleva por nombre cómo detectar o cómo detectar y cómo detener mis impulsos de acción. Eso es algo muy importante. Tomando en cuenta, queridos amigos, querida familia, en lo que se van conectando, tomando en cuenta que cuando yo hablo de adicciones, no nada más estoy abarcando, tocando el tema con personas que hayan desarrollado el alcoholismo o la drogadicción, que en este caso son drogas ilegales, digámoslo así. Dice, por aquí se está conectando y nos está mandando saludos. Mi querido Toño dice, cuando quieras subir tu rating, otra vez me echas un grito. Ok, mi querido Toño, te mando un gran abrazo, padrino, te mando un gran abrazo, amigo. Saludos, mi Willy, dice, gracias, Toño. Claro que sí, por supuesto. En el transcurso del desarrollo de los temas, por supuesto que vamos a tener aquí celebridades, digámoslo así, ¿no? Eh, Como en este caso mi querido Antonio Amaro, un viejo amigo que por supuesto tanto me conoce como yo lo conozco. Entonces, pues bueno, como les comentaba, este tema de, o este contexto de las adicciones, querida familia, queridos amigos, se puede entender que es algo dirigido a las personas que han desarrollado alguna adicción de ingesta como alcoholismo o drogadicción. No, no, nada más alejado de la realidad. Eso solo es una parte. La verdad es que este tema es muy nutricio porque abarca muchos aspectos dentro del conocimiento, dentro de la psicología, dentro de la psicoterapia. Pues es muy importante poderlo comentar, poderlo tratar. Las personas que están allegadas o bien están experimentando algún tipo de adicción, pues por supuesto que este tema puede ser de su interés, porque una cosa muy importante que en el desarrollo humano, que entre otras cosas todos estos temas van encaminados al desarrollo humano, una parte muy interesante, muy importante, pues es el autoconocimiento. El autoconocimiento que tiene que ver no nada más con saber lo que estoy sintiendo, eso es algo muy importante, ¿no? Constantemente en terapia, en psicoterapia, en conferencias, constantemente en entrevistas que su servidor hace o en asesorías, constantemente las personas expresan algo que dicen es que,
es que cuando yo ya me di cuenta, yo ya había accionado, yo ya había dicho, hecho tal o cual cosa. Parte muy fundamental que tiene que ver con el autoconocimiento, que lo vuelvo a repetir, no nada más es decir me siento mal. Hay personas que su abanico de emociones o su abanico de sentimientos, pues es nada más bien o mal, o muy mal, ¿no? O del carajo, no lo sé. En este sentido es importante poder, un objetivo de esta sesión, un objetivo de los impulsos de acción que tiene que ver con las emociones, que a su vez tiene que ver con los pensamientos, que a su vez tiene que ver con la perspectiva que yo tengo y con toda mi historia. Puede ser que mi historia, ¿sí? Sea el impulso de acción que expreso y que ya no me es funcional en mi vida. Eso es algo muy importante, ¿sí? Por ejemplo, hay un impulso de acción que para las personas que estamos en desarrollo humano, pues el día de hoy ya no nos funciona, ya no sirve, me atrevo a decir eso, pues bueno, hasta lo que no sirve, sirve, ¿no? Este impulso de acción que tiene que ver con decir, es que yo soy así, es que yo soy así y hasta pues como que lo romantizan, hasta hay chistes, hay memes, como el día de hoy se conoce, ¿no? Hay un meme que dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? La verdad es que eso es un impulso de acción que tiene que ver con que creo que yo soy así y que así voy a ser siempre. ¿Sí? Nuevamente comentamos, uno de los objetivos de esta sesión es poder brindar estrategias básicas de uso práctico mediante el autoconocimiento, mediante técnicas que en este sentido pueden ser funcionales, que es lo cognitivo-conductual, para mejorar el control de impulsos. Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es cognitivo-conductual? Cognitivo, pues bueno, la parte de la cognición son los pensamientos, la forma de pensar, los pensamientos, la interacción sináptica en este sentido, ¿sí? Conductual, pues bueno, que mis pensamientos no se van a trasladar inmediatamente a las emociones, a la conducta, ¿sí? Porque algo que hemos platicado y algo que hemos comentado y de lo cual yo no creo, yo estoy completamente convencido, es que la conducta en un 95-97% es inconsciente. Sí, hay quienes les es muy fácil, muy sencillo decir, pues nada más no lo hagas. ¿Sí me explicó? Y sí tiene un sustento y sí tiene una validez posterior a que yo pueda identificarme, a que yo pueda identificar para qué estoy pensando lo que estoy pensando, para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y lo más importante, ¿para qué actúo como actúo? No por qué. ¿Para qué actúo como actúo? Entonces necesito, como decimos en algunos lugares, necesito echar el cassette para atrás, necesito tener ese autoanálisis de la personalidad, ¿sí? Un autoanálisis de la personalidad que me va a llevar, pues bueno, a poder validar es poder sentir y darle un sentido, no es un pleonasmo, poder sentir en el contexto de mis reacciones, tanto neuronales, fisiológicas, conductuales, ¿sí? Y darle un sentido a lo que yo estoy haciendo. Esto es algo muy, muy interesante, porque es lo que regularmente nos pasa a las personas que estamos en el desarrollo humano. Es lo que regularmente nos pasa a las personas que podemos venir de una rehabilitación que puede ser con tu terapeuta, que puede ser en una clínica de rehabilitación, que puede ser en una consejería, ¿sí? Entonces, el que yo tenga un autoanálisis de la personalidad, pues por supuesto que tiene que ver con algún impulso de acción que yo ya me di cuenta que ya no me funciona, por ejemplo, el reaccionar y el término el prefijo de repetir o regresar, accionar, repetir o regresar a la misma acción. Esto es algo muy interesante. Entonces,
El autoanálisis me va a llevar a recordar alguna ocasión, ¿sí? Que muchas veces no es hace una semana, un mes, no, puede ser minutos antes u horas antes, ¿sí? Alguna ocasión donde nos ha costado trabajo detener los impulsos de acción. Esto es importante mencionarlo así. La conducta puede ser inconsciente. Es más, en la mayoría de los casos es inconsciente. Por ejemplo, las adicciones. Ya no es tanto preguntarse por qué estoy en las adicciones, por qué bebo, por qué me drogo, por qué estoy con una persona que sé que me garantiza el sufrimiento. Eso es algo muy interesante, que necesita ser analizado, que necesita ser identificado para que yo a su vez pueda conocerlo. Aquella persona que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber a dónde va. Nuevamente, aquella persona que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber a dónde va. Necesito yo saber desmenuzar. Por ahí he escuchado o he visto más bien algunos posts en las redes sociales, ¿no? Que dice, cuando identifiques algún demonio, digo demonio de una manera metafórica, ¿sí? Porque se entiende, ese concepto se entiende de muchas maneras, en muchas perspectivas. Pero cuando tú identifiques alguna situación, algún impulso, algún recuerdo que te trae circunstancias, situaciones muy, muy desagradables, pues es importante, esto dice ahí en las redes sociales, ¿no? Es importante que le hagas la autopsia, ¿no? En este sentido, o sea, que lo vayas conociendo, de dónde viene, de dónde proviene, por qué y para qué lo utilizo, y que cuando me hago la pregunta el para qué, ahí es donde puedo obtener respuestas. Esto es algo muy importante. Hay diferentes definiciones de impulso. Hay diferentes definiciones de impulso o de impulsos. Una definición que a mí me convence en este sentido, y que el día de hoy lo vamos a comentar, ¿qué es un impulso de acción? Bueno, un impulso de acción podemos definirla como una urgencia para hacer o decir algo. Un impulso de acción podemos decir que es una acción, ¿sí? Se define como una acción y que tiene como ingrediente una urgencia, algo, algo que me motiva, ¿sí? A decir o hacer algo. Aquí hay algo bien importante. Como ustedes saben, para mí es muy trascendental y para mí es muy importante el poder saber de dónde provienen las cosas, porque vivimos en una sociedad en donde creemos que ya todo está dicho. Vivimos en una sociedad donde creemos que todo está dicho. Hay gente que en este sentido puede tener una conversación y en la conversación el receptor de la conversación o el emisor, porque en el proceso de la comunicación pues se invierte en receptor, emisor, emisor, receptor. Uno de los dos puede estar diciendo, me siento muy triste, fíjate que he tenido una pérdida y el día de hoy no lo encuentro un sentido a mi vida. Y entonces, como creemos que todo está dicho, hay gente que dice, es que estás deprimido, es que tienes depresión. Hace ratito estaba yo en una conversación muy similar, ¿no? O sea, ¿con qué facilidad podemos decir, es que tú tienes esto? O sea, vivimos en una sociedad en donde creemos, en una sociedad en donde creemos que todo está dicho y que lo que yo he experimentado tiene mucho que ver con la otra persona, o que la otra persona, ¿sí? Tiene lo que yo tengo, o ella tiene, o yo tengo lo que ella tiene, ¿sí? Sí me explico, ojalá pueda explicarme con estas palabras, con esta retórica que el día de hoy estoy mencionando. Entonces, motivación. Yo les comentaba, el impulso tiene una motivación, un motivo. Motivación viene de motivo, que a su vez la motivación puede ser una energía que me lleva a hacer algo. ¿Sí me explicó? Pero la motivación no precisamente tiene que ver
con lo que la gente dice. Es que estoy motivado, es que no tienes motivo. Sí, la motivación es una energía que me puede llevar a hacer algo, pero cuando no hay motivación, pues en este sentido la parte puede ser inconsciente. Puede ser inconsciente, no nos damos cuenta, por eso es inconsciente, no nos damos cuenta. Necesito yo un autoanálisis, necesito yo conocerlo. Mis impulsos de acción tienen que ver con mi historia. Los impulsos de acción tienen que ver con mi historia. Impulso de acción tiene que ver con todo aquello que yo he vivido y que no le he dado y que probablemente hay un conflicto, ¿sí? El día de hoy está de moda los trastornos, ya está de moda en boga, ¿no? Parecería que las personas solitas se diagnostican para tener una justificación de sus impulsos de acción, ¿no? En este sentido, un trastorno lo podemos representar en lo simbólico, en lo real y en lo imaginario, ¿sí? O más bien en lo simbólico. Un trastorno en lo simbólico, pues es una enfermedad, ¿no? En lo imaginario no se diga, tengo un trastorno, ¿no? Entonces, en lo imaginario comienzo a tejer ciertos pensamientos y que esos se van a convertir en conductas, ¿sí? Lo real es que puede haber un conflicto. Esto es algo muy interesante, queridos amigos, familia, compañeros que estamos el día de hoy presentes. En un momento, en unos minutos más, comentamos los saludos, que les agradezco muchísimo que se estén conectando, ¿sí? Entonces, el impulso de acción tiene que ver con mi historia, el impulso de acción tiene que ver conmigo, con mis pensamientos, con mis emociones, con mis sentimientos. Qué es lo que me lleva, qué es lo que me motiva a tener una acción? Que por lo regular, porque el tema es cómo detener mis impulsos de acción, pues no nada más es lo negativo, ¿sí? Vamos a estar comentando los impulsos de acción que hasta el día de hoy, o más bien que el día de hoy no me traen cosas funcionales o positivas a mi vida, porque los impulsos de acción, ¿sí? Tienen una función. El impulso de acción tiene una función. Por ejemplo, el impulso de acción del instinto de supervivencia, pues tiene una función muy importante en mi vida, ¿no? Que es mantener mi vida con seguridad o en seguridad o mantenerme seguro. Si yo estoy experimentando algo que corre riesgo mi vida, el impulso de acción del instinto de supervivencia, pues lo voy a llevar a cabo. Entonces, los impulsos de acción no nada más tienen que ver con lo negativo. El día de hoy vamos a estar comentando los impulsos de acción derivado de la no gestión de las emociones desagradables o las emociones negativas, ¿sí? Las emociones, vamos a partir de esta base, familia, amigos, compañeros, que las emociones pues no son buenas ni malas. Las emociones son motivadores innatos con los que nacemos, ¿sí? Motivadores innatos, o sea, es una energía innata, ¿sí? Con esa nacemos. Y que también, por supuesto, que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida desde las etapas muy tempranas del ser humano, ¿no? Como algunas teorías lo marca que para mí, pues es lo que a mí me convence y lo que yo utilizo regularmente en sesión, en la psicoterapia, pues es desde que al niño, desde que al bebé se le va formando su narcisismo. En este sentido yo hablo de narcisismo no como la gente lo ha... El día de hoy, de verdad que entre las redes sociales y el conocimiento a medias, pues el día de hoy ya cualquier persona dice es que es narcisista y lo romantizan y hasta diagnostican, ¿no? Cuando muchas veces pues no se sabe de dónde provienen los términos. Te puedo decir que un impulso de acción un impulso de acción negativo puede provenir de un narcisismo muy lastimado. Todos los seres humanos es importante que alimentemos, que nos hayan podido alimentar de pequeños nuestro narcisismo.
¿sí? Alrededor de los 6 meses de edad, las personas con las que nosotros nos identificamos, que se llama el rostro espejo o el espejo, es de acuerdo, un niño, un bebé de 6 meses necesita sentir que, que le es, un niño necesita sentir que tiene presencia y que tiene un lugar en su existencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puede sentir? Al verse en los demás. El niño se comienza a dar cuenta, ¿sí? Que al estar él presente, el que está enfrente, que puede ser su mamá o su papá, sonríe, se pone feliz, ¿sí? Eso es el desarrollo de un narcisismo funcional, digámoslo así, porque tampoco es bueno o malo, no podemos utilizar ese término de bueno o malo. Un narcisismo funcional, un impulso de acción negativo puede ser, puede ser que tenga que ver con que mi narcisismo esté muy lastimado, ¿sí? Hay una teoría en donde, que es algo, te vuelvo a repetir, que es algo que a mí me convence, me parece muy, muy asertivo, me parece funcional en el tratamiento de la recuperación de las adicciones, un abordaje diferente, ¿sí? Sin necesidad de decir, ¡ora, el hijo de toda tu... Ya saben, ¿no? Esa teoría, esa terapia barata que muchos utilizan y que bueno, pues no quiere decir que no funcione, ¿no? Sin embargo, pues es importante que podamos tener más alternativas, más abordajes para el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, esta teoría que yo les comento, pues bueno, tiene que ver con el espejo. De acuerdo a como los otros me ven en etapas muy tempranas, desde los 6 meses de edad, ¿sí? Es como yo me voy a ver toda mi vida. Si el bebé se mira en los ojos de su madre y la mamá le proyecta o el padre le proyecta indiferencia, le proyecta coraje, le proyecta el que ¿cómo poderlo decir? Es una carga, todo ese tipo de situaciones que a veces se viven, pues en ese momento el bebé, el niño se comienza a ver en ese espejo. Peor aún, cuando el niño comienza a desarrollar otro tipo de lenguaje que es el hablado, porque como sabemos, pues un bebé se comunica de acuerdo a la simbología, la simbología o los símbolos es un lenguaje diferente. ¿Sí? Porque en esas etapas tempranas, pues el niño, el bebé, no puede hablar, todavía no tiene la capacidad, no ha aprendido a hablar, ¿sí? Entonces, el niño se comunica por medio del llanto, el niño se comunica por medio de ese es su lenguaje, ese es su lenguaje, me atrevo a decir que universal. Si el niño tiene hambre, llora. Si el niño está mojado de que se hizo del baño, llora. Si el niño, no sé, tiene calor, llora. Si tiene frío, llora. Ese es el lenguaje del niño. Si la mamá o si el padre o el cuidador no está atento a lo que el niño está pidiendo, pues él está dando un mensaje. Y eso tiene que ver con los símbolos y cómo él se está mirando con los adultos. Para muchos de nosotros, pues el espejo en donde nos mirábamos, pues estaba roto, distorsionado, hecho añicos. Y eso genera que yo pueda estar desarrollando o que en mi vida haya la presencia de impulsos negativos, ¿sí? Impulsos de acción negativos. Bueno, vamos a aprovechar para leer los saludos. Muchas gracias. Ahí por aquí le moví, ahí está. Dice mi querida Ceci Valderas, mi querida Ceci Valderas Martínez, dice hola Willy, buenas noches, gracias mi querida Ceci. Medellín Betty Tello dice buenas noches a todos, un gusto verlo padrino, gracias. Mi querida Juárez Sharon dice buenas noches doctor, gracias mi querida Juárez, mi querida Vero, te mando un gran abrazo. Bendiciones para a toda tu familia. Luz María Vela Guzmán dice buenas noches desde Aguascalientes. Buenas noches, mi querida Luz María Vela. Jesús Aurelio Escamilla, mi querido Jesus, mi querido amigo Jesus, dice hola Master, buenas noches, llegando. Gracias, mi querido Jesus. Otro gran amigo, por supuesto. Otro gran amigo dice Tomás Arredondo, presente amigo Willy, saludos. Gracias, mi querido Tomás.
Buenas noches, William. Maximino García. Maximino García también te mando un gran saludo, mi querido amigo. También dice saludo desde Detroit. Gracias, mi querido Maximino. Yerlene Guido dice saludos desde Costa Rica. Gracias, mi querida Yerlene. Un gusto volver a saludarte. Por supuesto que ya nos habíamos saludado en otras transmisiones. En esta nueva etapa de mente, creación y psicología, en esta nueva etapa de transmisiones, pues te saludo con mucho gusto, mi querida Yarlene. Entonces, una parte muy interesante, comentábamos, es nuestra historia. Yo ya les estaba hablando de algunas teorías, algunos postulados, ¿sí? En donde nos podemos dar cuenta e identificar nuestra historia, qué es lo que sucedió, y en este sentido, pues no existiría el pasado, el presente ni el futuro, porque para muchos de nosotros en algún tiempo, lo que vivimos en el pasado, pues no, nada más y nada menos que la consecuencia, pues era el presente, ¿no? Era el presente, es muy relativo. Estos impulsos de acción, es importante decirlo, los impulsos de acción, por eso lo comentaba de esta manera. Los impulsos de acción pueden ser también, que sean innatos, ¿sí? Y los podemos estar compartiendo con, con la naturaleza de algunas otras especies. Por ejemplo, los animalitos. Lo comentaba, el impulso de acción innato, pues es el instinto de supervivencia. Algunos ejemplos pueden incluir el huir cuando me siento apenado, el atacar cuando puedo estar en peligro, cuando me están atacando, llega el enojo y así puedo evitar el ser lastimado. Por ejemplo, un impulso de acción que es muy natural y que a muchos nos ha ayudado en algún momento, pero también decía Anthony de Melo, la lluvia tiene dos objetivos o dos directrices. Bueno, tiene varias, pero en este sentido, la lluvia hace crecer hermosas flores en los jardines, pero también hace crecer espinas en los pantanos, ¿sí? La emoción del miedo es muy similar a lo que yo te estoy comentando. ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo nos puede ayudar a sobrevivir. Pero también el miedo, cuando no se gestiona, cuando no se identifica y le podemos dar un sentido, o sea, lo llevamos de lo imaginario a lo real, porque el miedo podemos decir que es una ilusión que no existe, por eso es ilusión, es una ilusión falsa, ¿sí? El miedo está en lo imaginario, nos da más miedo de lo que imaginamos que de lo que está sucediendo. Esa es la línea delgada de la emoción del miedo. El miedo es una figura psicológica, es algo psicológico que me va a identificar de algo real o imaginario. ¿Se dan cuenta? Algo real o imaginario. Si yo veo a un perro que está ladrando y se me avienta, eso es lo real. Entonces puedo sentir miedo y el miedo me va a ayudar a huir, a escapar. Pero si yo veo al perro y está tranquilo, pero en lo imaginario comienzo a decir, no, ese perro seguramente me va a morder. Es más, la vecina me dijo que ayer la mordió y que es bien agresivo. Esa parte de lo imaginario es lo que ya no es funcional para nosotros, ¿sí? El miedo, una emoción natural que nos ayuda también a negociar la vida, ¿sí? Para poder manejar, aquí hay algo muy interesante. Les comentaba que esto tiene que ver con las emociones. Los impulsos tienen que ver con las emociones. ¿Por qué? Porque el impulso es una energía. Las emociones son energía. ¿Sí? Algo muy importante, muy trascendental para que yo pueda crear algo en mi vida, es el pensamiento y el poder de la palabra. Eso baja mis emociones y proviene la acción, ¿sí? Para los que interactuamos, para los que estamos en grupos de autoayuda, utilizamos un axioma, una frase que nos ha ayudado, que es acción es la palabra mágica. Ahí es cuando nosotros comenzamos a crear nuestra realidad, ¿sí?
Pero bueno, ese es otro tema también muy interesante que en algún momento pues lo podemos desarrollar. Para poder manejar un impulso de acción, primero es necesario poderlo gestionar. Necesito yo gestionar. ¿Qué es gestionar? Gestionar es darme cuenta para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo desde mi punto de vista. Gestionar es, en este sentido, gestionar una emoción es darme cuenta para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. ¿Para qué estoy sintiendo la tristeza? La tristeza me va a llevar, puede ser que al llanto, dependiendo de tu temperamento, dependiendo de este también factor psicológico de las personas, ¿sí? Para el que tiene un temperamento melancólico, sanguíneo, pues va a utilizar el llanto, ¿sí? Va a utilizar el llanto y muchas veces ese llanto es una catarsis y es purificación, pero por ejemplo, el que tiene un temperamento colérico, ¿sí? Flemático, estas personas que sienten tristeza regularmente no gestionan la tristeza con llanto, ¿sí? Su temperamento los lleva a actuar de diferente manera, sus impulsos de acción son de diferente manera, también es importante decirlo, pero hay algo que nos va a ayudar a poder identificar qué es la parte fisiológica, ¿sí? Cuando nosotros estamos experimentando emociones, estamos experimentando, ¿sí? Lo vamos a estar experimentando a través de las señales de mi cuerpo. Vuelvo a comentar y vuelvo a repetir. Para poder manejar un impulso de acción, primero es importante identificarlo y necesito gestionarlo. Uno de los primeros pasos es identificarlo a través de las señales de mi cuerpo. ¿Cómo lo puedo identificar a través de las señales de mi cuerpo? Bueno, comienzo a tener sudoración, comienzo a tener intranquilidad, para algunos hasta nos da taquicardia. Yo perfectamente me conozco, y cuando hay algo, sí, que me da mucho coraje y puede llegar a la ira, comienzo a sentir taquicardia y comienzo a respirar, comienzo a jadear casi casi. Y en ese momento yo ya estoy identificando un impulso de acción. O sea, es el preludio. Lo vuelvo a comentar y lo vuelvo a repetir. Y entonces yo puedo saber de dónde proviene. Porque no es la primera vez, ¿eh? Un impulso de acción negativo, puede ser que también positivo, no es la primera vez que lo sentimos, ¿sí? Si tú en la infancia padeciste, sufriste de algún tipo de abuso físico, espiritual, no se diga sexual, imagínate tus impulsos de acción cómo van a ser en la vida adulta. Dice Miguel Ruiz en su libro de La Maestría del Amor, se los recomiendo, y no me pagan nada por recomendarlo o mencionarlo. Al contrario, para mí pues bueno, que nos podamos cultivar en este sentido, ¿no? Y porque no hay nada más peligroso que el conocimiento a medias. No hay nada más peligroso que creer que se sabe cuando muchas veces no se sabe, ¿sí? Entonces, la sudoración. Y les decía, el doctor Miguel Ruiz comenta en este libro de La Maestría del Amor, ¿sí? Que a veces los seres humanos somos como personas desnudas caminando en la calle, pero llenos de heridas. Yo a veces, yo cuando leí eso dije, yo era una persona no desnuda, sin piel, caminando por la calle. ¿Qué pasaría si tú no tienes piel? ¿Qué pasaría? Digo, este término no es tan técnico, a lo mejor es burdo, pero ¿qué pasaría si vamos caminando todos despellejados? ¿Sí? O sea, sin piel, con la carne al rojo vivo, ¿no? Cualquier persona que pasaría al lado de ti y te roza, imagínate cómo sentirías. Imagínate cómo sentirías que una persona pasara al lado de ti y te roce. Pues sentirías ardor, sentirías dolor, sentirías coraje, ira. Oye, ¿qué te pasa? Me lastimaste. Así. Esto tiene que ver con los impulsos de acción. Por eso tiene que ver con mi historia. Miguel Ruiz hace esta referencia por las heridas que podemos estar experimentando los seres humanos.
¿sí? Por esas lastimaduras que muchas veces pues tiene que ver con las primeras etapas de desarrollo del ser humano, que es la infancia, ¿sí? Sí o sí. Yo sé que hay gente que a lo mejor no está de acuerdo, no le gusta tocar el tema de la infancia, ¿sí? Digo, en algunos momentos para mí tampoco era grato tocar estos temas porque yo tenía ese paradigma de decir, pues el pasado se quedó en el pasado, ¿no? Ya, eso ya pasó, ¿para qué volverlo a recordar? Bueno, de lo que yo me pude dar cuenta es que el pasado gobernaba mi vida. Para los que han Para los que viven, interactúan, vivieron o interactuaron con un adicto, saben de lo que les estoy hablando. Un adicto vive en el pasado. Un adicto se pasa toda la vida se pasa en la neurosis y no nada más. O sea, acuérdate, adicto no estoy hablando del que bebe o del que se droga. O sea, el que ingiere algún fármaco, algún químico en su cuerpo. No, 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 no. En ese sentido, las adicciones, el día de hoy se puede ser adicto a cualquier cosa. Hay gente que es tremendamente controladora, quiere controlar todo, no sabe delegar, quiere controlar absolutamente todo, ¿sí? Dice mi querida Nemi Mati Quetza, saludos, saludos mi querida Nemi. Y también es un gusto enorme poder saludar a mi querido amigo Mauricio Cañola Gavira desde la hermosa República de Colombia. Dice, buenas noches, Ismael, la vergüenza genera impulsos de acción, ¿cuáles serían y cómo gestionarlos? Claro que sí, mi querido Mau, y tú ya estás tocando temas. Tú ya le diste a la herida, digámoslo así, digo, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, la vergüenza. Y que es importante decirlo, la vergüenza es una emoción sana. Gracias, Mau. La vergüenza es una emoción sana que nos ayuda a negociar la vida. La vergüenza es una emoción natural que nos ayuda a negociar la vida. Sin embargo, a lo largo de nuestro desarrollo biopsicosocial, la vergüenza se va mutando, si me permiten mencionarlo así. La vergüenza va mutando. ¿En qué sentido? En que les vuelvo a comentar. Nosotros alrededor de los 6 meses de vida nos comenzamos a ver en un espejo. Ese espejo es nuestros mayores, los adultos que estuvieron de cuidadores con nosotros, ¿sí? Si a ti de niño te decían, eres hermoso, se alegraban cuando estaba tu presencia, qué bueno, porque en ese sentido tú vas a desarrollar una vergüenza sana. La vergüenza sana es poder darme cuenta que una acción que yo estoy llevando está transgrediendo los límites de otra persona. La vergüenza es un semáforo y me va a llevar a poder cambiar en este sentido mi conducta y si así lo amerita a pedir una disculpa. No perdón, ¿eh? No perdón, ese es mi punto de vista. Disculpa es una palabra compuesta. El prefijo dis de quitar, quitar culpa. Por eso es disculpa. Voy a quitar la culpa cuando en mi desarrollo no se me fue mostrado y aprendido el poder gestionar, el que mis cuidadores o mis mayores me hayan alimentado mi narcisismo sano o funcional, si me permiten decirlo así, pues entonces la vergüenza va a ser su función, una función muy sana. La vergüenza va mutando. Primero está la culpa y vergüenza son primos hermanos. La culpa se convierte en culpa tóxica, la culpa tóxica se va a convertir en vergüenza y hay un término que se utiliza en la figura psicológica del niño interior, que es la vergüenza recurrente. La vergüenza recurrente lo define una autora, ¿sí? Pero bueno, en el libro de Volver a la Niñez de John Bradshaw menciona una especie de, ¿cómo podríamos decirlo? Porque él utiliza este término, es como una poesía, un poema sobre la vergüenza recurrente, y pues es una herida. Entonces dice Mao,
La vergüenza genera impulsos de acción, claro, por supuesto, pero ojalá y generar un impulso de acción sano, Mau, porque cuando yo tengo vergüenza, mi impulso de acción es inmediatamente disculparme con otra persona. En este sentido, si la interacción que tengo es con otra persona, si es conmigo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a su servidor le pasaba, ¿no? Pero ya hace algunos años. Como al yo salir de un tratamiento de rehabilitación, yo fui de las personas que vivió sus 3 meses de vacaciones en una clínica de rehabilitación. Para ser más exactos, hace 13 años yo viví un tratamiento de rehabilitación por alcoholismo, por drogadicción también. Entonces, cuando yo salgo de mi internamiento, una de las cosas que nos enfrentamos y de verdad que es impactante el salir de la clínica, del centro de rehabilitación y pues te enfrentas con la realidad. O sea, ya no hay nadie, en un centro de rehabilitación te levantan y ya párate, ya es tu servicio y la junta, pero cuando tú ya estás afuera ya no tienes a nadie que te esté arreando, digámoslo así, porque muchas veces es así. Entonces, cuando yo salgo del centro de rehabilitación, ¿sí? Pues una de las primeras cosas que podemos llevar a cabo, pues es el encontrar un trabajo, el reiniciar o incorporarte a tu vida escolar, a tu vida familiar, a tu vida laboral. Y una de las cosas que a mí me ayudaron mucho fue la vergüenza, mi querido Mau. La vergüenza, ahorita estoy tocando el tema de lo positivo de la vergüenza. La vergüenza como impulso de acción, cuando amanecía, ¿sí? Yo sentía un toque de vergüenza el decir, no tengo trabajo, no estoy estudiando, necesito cerrar compromisos que dejé abiertos al internarme. ¿Sí me explicó? Entonces la vergüenza en ese sentido, el impulso de acción es positivo. Pero ¿qué sucede en el adicto, mi querido Mao y todas las personas que nos acompañan? De entrada las leyes al adicto, ¿sí? Eh, las, el adicto ha violado casi todas las leyes sociales y religiosas. El adicto es muy mal visto y estoy hablando no nada más del alcohólico, el drogadicto, ¿sí? Hay gente, habemos gente que desarrollamos adicciones y que una de las características es que no te sientes parte de absolutamente nada. Ese es uno de los problemas del adicto, no es parte de absolutamente nada. Porque viola las leyes legales, viola las leyes religiosas, viola las leyes sociales, familiares. Es un maldito adicto, así se les llama. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Y entonces se empieza a generar una vergüenza tóxica, una vergüenza recurrente. En este libro de Volver a la Niñez, les vuelvo a comentar, John Bradshaw, escribe unos párrafos que les vuelvo a repetir, es como un poema, en donde dice: la vergüenza recurrente va a estar en todos los momentos de tu vida recordándote que eres raro, que la vergüenza recurrente te hace creer que hay algo malo en ti porque tu pasado, ¿sí? Es insalvable y que eso va a determinar tu presente y tu futuro. La vergüenza recurrente es una emoción y un sentimiento muy autodestructivo. ¿Cuáles serían y cómo gestionarlos, mi querido Mau? Y para todas las personas, y que tiene que ver con los impulsos de acción. Número uno, darme cuenta, Mau. Número uno, necesito darme cuenta. ¿Cómo me puedo dar cuenta? En la psicoterapia. Puede ser que también en el grupo. Para muchos nos ayudó mucho un grupo de autoayuda, el apadrinarme, la guía, ¿sí? La guía del apadrinamiento, el estar en constante interacción, psicoterapia grupal, que eso es lo que se practica en los grupos de autoayuda, el que tú quieras, doble A, cuarto y quinto, neuróticos, Al-Anon. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una parte muy interesante que nos hacen sentir ahí es: ya eres parte de algo. Hay frases gruperas que se utilizan pero que tienen mucho fondo. Y una de esas frases es:
los adictos o los enfermos emocionales regularmente son vomitados de la sociedad. Eso sí es cierto. Digo, vomitados en un sentido metafórico, ¿sí? Pero somos rechazados. Y entonces llegas a un lugar y te dicen, aquí eres parte. Muchos nos quedamos por eso. Esa es una de las grandes magias de los grupos de autoayuda. Y entonces, mi querido Mau, me puedo comenzar a dar cuenta que en algún momento de mi vida, ¿sí? En algún momento de mi vida no me fue alimentado mi narcisismo sano y comienzo a ser egoísta en una vida adulta, cuando comienzo ya a ser más consciente de mis actos, ¿sí? Y cuando me comienzo a dar cuenta de las tristezas profundas, ¿sí? Eso es gestionarlo, darme cuenta. Cuando podemos estar en un entorno psicoterapéutico, pues entonces me siento parte y empiezo a gestionar qué es lo que me llevó a sentir esa vergüenza recurrente. Dice el libro de Volver a la Niñez de John Bradshaw, todos los... se me fue el término. Este, todos los abusos que sufre un niño, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abuso químico, las adicciones, abuso espiritual, todos los abusos generan vergüenza recurrente. ¿Por qué? Porque es esa sensación de ser diferente a los demás. Y esto tiene que ver con el egocentrismo. Esto tiene que ver mucho con el egocentrismo. Imagínate, si yo no me he dado cuenta y he gestionado, bueno, no sé, para muchos no nos imaginamos, lo vivimos. La vergüenza recurrente te lleva a estar aislado, te aíslas, quisiera ser invisible, gestionarlo es poder darme cuenta de dónde proviene eso. El libro de Volver a la Niñez habla de algo que es el contacto original, el tener contacto con la herida original, eso es muy, muy doloroso y desagradable. Y que otra parte interesante es que dentro de los impulsos de acción negativos es que el impulso me lleva a evitar nuevamente lo desagradable. Cuando, paradójicamente, el que yo vuelva a sentir el dolor y la parte desagradable, eso me va a llevar a poder sanar, a poderle dar otro sentido, ¿no? Digo, hay quienes utilizan otros términos. Yo le llamo sanar, yo le llamo resolver el conflicto, yo le llamo direccionar lo que te sucedió, que tiene que ver con que el pasado no va a cambiar. Por supuesto que el pasado no cambia, pero lo que podemos cambiar es la forma de ver nuestro pasado. Eso es algo muy interesante. Para los que desarrollamos una adicción, pues sabemos perfectamente que vivimos, sufrimos y padecimos situaciones en donde lo que percibimos fue algo que muchas veces es imaginario. ¿Sí? Entonces, dice mi querido Mau, saludos desde Medellín, saludos mi querido Mau desde allá, desde la hermosa República de Medellín, Colombia, ciudad de Medellín, país Colombia. Flor Llamas nos manda un sticker, dice Flor Llamas, feliz noche Willy, gracias por compartir tan interesante tema, gracias por tu tiempo, gracias gran maestro, bendiciones, gracias mi querida Flor. Entonces, esto quiere decir que cuando yo me comienzo a dar cuenta, cuando yo comienzo a ser consciente a sentir y no nada más sentir por sentir, sino que lo que siento es un lenguaje que muchas veces tiene que ver con la simbología de lo que yo he vivido, ¿sí? Yo me he podido dar cuenta que cuando comienzo a sentir que soy agredido, me empieza a dar taquicardia y empiezo a jadear. Yo me he dado cuenta, yo he podido sentir, ¿sí? Y he podido recordar que eso es lo que yo sentía cuando era niño. Eso es lo que yo sentía cuando era niño, ¿sí? Y cuando yo comenzaba a sentir ese miedo, me paralizaba. Hay términos no tan científicos o no tan, ¿cómo podremos decirlo?
no sé cómo mencionarlo, pero hay un término que se llama síndrome de indefensión adquirida. Hay gente que pareciera que pierde la facultad de defenderse. Hay gente que pareciera que pierde la facultad de defenderse, ¿sí? De defenderse ante cualquier riesgo. Las adicciones son un riesgo. El vivir con una persona que te humilla, que te maltrata, peor aún, que tienes violencia física, pues no me digas que es un riesgo que hasta corre riesgo, valga la redundancia, tu vida. Pareciera, pareciera que no tiene la facultad de salirse de ahí y efectivamente no tiene la facultad porque tiene que ver con sus impulsos de acción negativos, ¿sí? En este sentido, el adicto vive una neurosis constante en donde el adicto cree que un proyecto de vida es un, un proyecto él quiere salir de las adicciones. O en este sentido, pues quiere una vida que placentera, tranquila, porque sí la deseamos o sí la queremos, ¿sí? Pero lo paradójico, lo neurótico, es que queriendo generar un proyecto de vida, generamos proyectos de muerte. Cuando digo vida o muerte, voy a poner este ejemplo en este contexto. Vida es iniciar una carrera universitaria, ¿sí? Es un ejemplo. Un proyecto de vida es iniciar una carrera universitaria. Un proyecto de muerte es truncarla. En este sentido, utilizo estos términos. Un proyecto de vida es estar ahorrando para comprarme una casa. Un proyecto de muerte es que esos ahorros me los gaste en una borrachera. ¿Sí me explicó? Proyecto de vida, proyecto de muerte. Los enfermos emocionales en la neurosis estamos generando proyectos de muerte pensando que eso nos va a colocar en la vida, en los proyectos de vida, ¿sí? Esto lo menciono porque tiene que ver con tus impulsos de acción, tiene que ver con tu historia. Aquella persona que no sabe de dónde viene, no va a saber a dónde va. Le mando un gran saludo a mi querida Julie Jules. HP dice saludos cordiales, gracias mi querida Julie, ¿sí? Entonces, estas señales que yo tengo en mi cuerpo, estas señales fisiológicas, muchas veces, por supuesto que son desagradables, porque inconscientemente o hasta conscientemente te acuerdas, ¿sí? Te lleva a tus primeras etapas de vida. Esto es algo muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido? Nos comentaba mi querido Mau sobre la vergüenza que con esto que estamos comentando, intuyo que se refiere a una vergüenza recurrente, una vergüenza tóxica, una vergüenza que nos ha llevado a la intranquilidad, a no tener paz, incluso a actuar en contra de lo que yo puedo desear. La vergüenza recurrente me puede llevar a hacer cosas, ¿sí?, que me dañan. Por ejemplo, un adicto está lleno de vergüenza. Un adicto está lleno de vergüenza recurrente. Por eso también desarrollamos las adicciones. Por eso también desarrollamos las adicciones. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para no sentir. Pero paradójicamente sentimos, ¿no? Paradójicamente sentimos. Esto es algo muy, muy interesante. ¿Sí? Gestionamos para yo poderle poner un alto en este sentido, para yo poderle poner un alto a mis impulsos de acción. Por ejemplo, podemos escuchar a muchas madres de familia y padres de familia, ¿no? Es que me siento culpable porque le di una zarandeada a mis hijos. O sea, les pegan o les pegaban, ¿sí? Eso es un impulso de acción. Ese es un impulso de acción negativo, ¿sí? Y entonces podemos escuchar que dice, ¿no? Es que me duele más a mí que a ti, ¿no? Y si el niño pudiera hablar, diría, no creo. La verdad, la neta es que no creo, ¿sí? Entonces, en este sentido necesito en el acompañamiento terapéutico, psicoterapéutico, en el acompañamiento psicoterapéutico, darme cuenta
¿Qué es lo que me lleva a este impulso de acción? Y es importante decirlo, el conocerme es un proceso, la transmisión es un suceso, el escuchar es un suceso, el que yo pueda tener algún cambio en mi vida es un proceso, porque muchas veces puedo detectar un impulso de acción negativo, pero si no tengo la energía y el capital psicológico, muchas veces no me voy a poder dar cuenta. Por eso el acompañamiento psicoterapéutico asertivo sí es trascendental, sí puede determinar que la persona se pueda dar o no cuenta de lo que está viviendo y de lo que está sintiendo. El acompañamiento psicoterapéutico, a lo mejor no, a lo mejor, porque el apadrinamiento, abogo por los hermosos seres que son los padrinos. El acompañamiento en el apadrinamiento, pues no es algo profesional, pero tiene que ver con pues tiene que ver con la experiencia. Los padrinos son seres hermosos que Dios nos mandó o que Dios ahí los puso, ¿sí? Para que haya un acompañamiento con personas que si bien a lo mejor no hay posibilidades de otro tipo de acompañamiento, si ustedes me lo permiten decir así. Dice mi querido José Luis, te mando un gran abrazo, amigo. Dice, le sacamos al dolor, mi estimado Willy, y permitimos sentir muchas de las veces, y permitimos sentir muchas de las veces duele. Claro que sí, claro que sí. Fíjense, aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Dice nuestro querido José Luis, dice, le sacamos al dolor. O sea, traducción, no quiero sentir dolor. Muchos teóricos o muchos especialistas, por ejemplo, uno de ellos, Bill W., otro, el maestro Jung, Bill W. lo mencionaba, el adicto o el alcohólico le huye al dolor como a la misma peste. El maestro Jung decía, la gente hace cualquier cosa absurda para no sentir dolor. ¿Sí? Sí, efectivamente, evitamos el dolor, pero también inconscientemente sabemos que si sentimos el dolor va a haber un cambio. La verdad. Dice saludos, mi querido José Luis, saludos, mi hermano. Yo sabía perfectamente que el volver a sentir lo que viví en mi infancia iba a traer una consecuencia positiva a mi vida, iba a generar proyectos de vida de verdad. Eso es algo muy importante de reconocer. Muchas veces no quiero sentir dolor porque sé que mi vida va a cambiar. Así es la vida del adicto, muchas veces la vida del enfermo emocional, familia, amigos, compañeros. O sea, no nada más es por qué, es el para qué. Me decía mi gran maestro, me decía, no eres tonto, no eres tonto. A ti te conviene seguir sintiendo odio, coraje y resentimiento hacia algunas personas. A ti te conviene, en específico a mis padres. Digo, el día de hoy he podido unificar y he podido darle un sentido y hacer las paces con esas figuras, mis padres. Pero en algún momento, él me ayudó a poderme dar cuenta, ¿sí? Que a mí me convenía seguir sintiendo odio, coraje o resentimiento hacia mis padres. Porque era el pretexto favorito para justificar la vida tan miserable que yo llevaba. De verdad. No, pues si el enfermo emocional de tonto no tiene un pelo. El que yo sienta dolor es traducción. El dolor es el preludio, es el inicio de la sanación. Inconscientemente sabemos que si yo siento dolor, voy a sanar. Dolor, no sufrimiento. ¿Sí? Y es algo desagradable. Los seres humanos, digamos que estamos condenados a sentir placer. O puede ser que fuimos diseñados para sentir placer desde niños. A los días de nacido, un niño
el sentir cómo su boca empieza a succionar el pecho de la mamá y comienza, eso es algo simbólico, comienza a alimentarse, ¿sí? El niño, el niño comienza a sentir placer. Comer es un placer y muchas veces comemos no porque tengamos hambre, sino porque es un deseo. Muchas veces yo no digo, tengo hambre y quiero unos tacos. Yo digo, tengo ganas de unos tacos, tengo ganas de una torta, tengo ganas de una pizza. ¿Sí? Esto lo comento porque el dolor es desagradable. Lo desagradable le huimos, ¿sí? Y más cuando en el proceso psicoterapéutico, pues una de las razones es porque se desarrolló algún tipo de adicción, pues ya desde ahí podemos intuir que la persona, una de tantas características es que no se siente parte de nada, es que su narcisismo no fue alimentado de una manera positiva. ¿Sí me explicó? Es algo muy, muy importante. Entonces, me doy cuenta, ahí comienza la gestión, me doy cuenta que esto me lastima, me doy cuenta que cuando una persona me rechaza, en ese momento el impulso de acción es alimentado por el rechazo, que a su vez puedo sentir coraje, puedo sentir ira, o también puedo sentir tristeza profunda. O sea, dependiendo de la persona, dependiendo de cómo sea tu temperamento y cómo viviste esas experiencias. Algo que es importante decir, el impulso de acción negativo pareciera obvio, pero no hay cosas obvias. El impulso de acción negativo me va a traer consecuencias negativas. De verdad. Y a veces creemos que nos damos cuenta, pero cuando pasa el impulso de acción, nos damos cuenta que no nos dimos cuenta. Esto es algo bien interesante. Nos damos cuenta que no nos dimos cuenta. En alguna ocasión, familia, les voy a compartir una anécdota que tuve. En alguna ocasión, este fue un impulso de acción, pero que mi vida estuvo en riesgo. En alguna ocasión iba yo vivo acá en los alrededores de la Ciudad de México, para ser más específicos, en el hermosísimo municipio de Ecatepec, Estado de México. Y regularmente los que vivimos en el Estado de México, pues bueno, nos trasladamos a la Ciudad de México porque ahí están nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Nuestros destinos de trabajo. Regularmente, y no nada más de trabajo, sino de esparcimiento, cosas así, ¿sí? Entonces, para llegar a la Ciudad de México, pues una de las tantas alternativas, o de las pocas alternativas, es tomar la autopista México-Pachuca. Así se llama, autopista México-Pachuca, porque entrelaza la Ciudad de México, que se conoce como México, se conocía como México, el día de hoy Ciudad de México, ¿sí? Así en provincia, ¿no? Dicen voy a México, o sea, se refieren a la Ciudad de México. Se une la Ciudad de México con el estado de Pachuca Hidalgo. Los que vivimos en el Estado de México, de este lado de Catepec, ¿sí? Y sus alrededores, pues tenemos que tomar la autopista México-Pachuca. Y en algún momento recuerdo perfectamente, era un viernes, creo que era viernes de quincena. Según yo iba muy contento, muy feliz. Fíjense familia, cómo el impulso de acción inconsciente. Iba yo feliz, me acuerdo bien que iba yo manejando, puse una melodía, que no tenía nada que ver con esas melodías, lagrimeras, digámoslo así. Una melodía que su letra era una especie de motivación. Y iba manejando. En eso se me cierra un coche. En la autopista no sé qué sucedió, se empezó a aglomerar los coches, o sea, el tránsito, ¿sí? Y pues bueno, por acá la gente a veces muy estresada, pues busca por dónde meterse, ¿no? Y un coche se me mete, un coche se me cerró, no se me metió, se me cerró porque
pues fue así de improviso. Experimenté el impulso de acción del coraje y la ira. Ya sabrán, lo voy a mencionar, pero lo que hice fue empeñarme en no dejarlo pasar. En esa afanosa necesidad de empeñarme de no dejarlo pasar, me viré se me cerró del lado derecho y me viré hacia la izquierda. Al virarme tantito hacia la izquierda, o al direccionarme hacia la izquierda, pasa una camioneta y me vuela el espejo izquierdo. Mi impulso de acción comenzó y ahí lo comencé a sentir, comencé a jadear. Y entonces, fíjense, una camioneta del lado izquierdo me vuela el espejo izquierdo, ¿sí? Ahí me desconecté, frené, me bajé del coche queriendo agresividad, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó, familia? Y esto, yo la verdad es que, bueno, o sea, la verdad, pero no lo expreso como si me fuera a confesar, sino yo soy una persona creyente, yo creo en un poder superior a mí, y yo pienso que ahí estuvo Dios conmigo más que nunca. Y entonces yo me bajo, echándole bronca al de al lado, pero no cuento con que el de al lado, el que se me había cerrado, no se bajó, sino se arrancó. Bueno, pues yo lo que hice, con el coraje y la ira, el impulso de acción negativo, ¿sí? Fue colgarme de su ventana. Yo me colgué de su ventana, me arrastró como 30 o 50 metros, ¿sí? Cuando vi que ya aceleró, me solté, pues me di sobre un buen fregadazo en el pavimento, ¿sí? No obstante, me levanto, regreso a mi auto. El que me voló el espejo, la camioneta que me voló el espejo del lado izquierdo, ni lo pelé. Hasta de haber dicho, ¡uf, qué bueno!, ¿no? Y voy detrás de esta persona, voy detrás en el auto, ¿sí? Para no hacerles el cuento más largo, en algún momento en donde se frenaron, freno y le pego un coche enfrente, le pegué un coche de enfrente. Me dio más coraje, ¿no? Porque pues el de enfrente, ¿qué responsabilidad podría tener? En ese momento se baja la persona y revisa su coche, no pasó nada. Y pues yo lo veo a los ojos, él me ve, no fue algo romántico, pero bueno, nos miramos. Y lo que me dijo fue, tranquilo, me dijo, tranquilo, chavo, dice, allá atrás casi te mueres, allá atrás casi te mueres. En ese momento, familia, amigos, compañeros, en ese momento me dio mucha vergüenza. Me subí a mi auto y lo único que hice fue buscar un lugar donde estacionarme y me puse a llorar. Me puse a llorar, no se imaginan el llanto que salía de mí. El llanto que salía de mí era un niño. El llanto que provenía de mí era un niño muy lastimado. Y yo creo que me quedé ahí estacionado, yo creo como unos 20, 30 minutos, ¿sí? Este, con el espejo todo así, ¿no? Porque pues me lo volaron, triste, enojado, o sea, un cúmulo de emociones. Los impulsos de acción negativos, de verdad, provienen de nuestra historia. Para ser más objetivos, de la etapa más vulnerable que experimenta un ser humano, que es la infancia. Dice Juárez Sharon, mi querida Vero, dice, las emociones son del diario, pero con mi pareja eran muy, pero muy estresantes. Su agresividad eran de miedo, no quieres ni acercarte, no es fácil estar con una persona enferma hasta que tuve que reaccionar, ¿era él o yo? Efectivamente. Esto que nos comparte nuestra querida amiga Juárez Sharon, ¿sí? Esto que nos comparte nuestra amiga, pues también tiene que ver con los impulsos de acción negativos en la interacción con una persona que está enferma, ¿no? Ella lo comenta, que está enferma, ¿sí? Que muy probablemente haya desarrollado alguna adicción como alcoholismo o drogadicción, ¿sí? O algún tipo de lo que es la neurosis, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? También la persona que convive, por ejemplo, con el agresivo,
tiene impulsos de acción. También tiene impulsos de acción negativos, porque un impulso de acción puede ser activo o pasivo. Un impulso de acción activo fue lo que yo hice. Un impulso de acción pasivo es eh, el tragarme las cosas. Este término que yo les decía, el síndrome de indefensión adquirida. Síndrome de indefensión, o sea, pareciera que las personas perdemos la facultad de no defendernos, perdón, de defendernos. Las personas, en alguna etapa de nuestra vida, algunas personas perdemos la facultad de defendernos y entonces permitimos todo o casi todo. Eso también es un impulso de acción. Necesito yo darme cuenta, gestionarlo, hacer contacto muchas veces hacer contacto con el dolor original. Esto es muy importante. Acuérdate que reacción viene del prefijo re, de repetir o regresar, acción de una conducta. Reacción, repetir la misma conducta, dice nuestra amiga Sharon, a diario. ¿Sí? A diario. Cuando yo comienzo a darme cuenta, cuando yo comienzo a validar, a gestionar, a conocerme, entonces ya no va a ser una reacción, ya va a ser una acción. No quiere decir que voy a dejar de sentir las emociones negativas. Ojo, ¿eh? No quiere decir que yo voy a dejar de sentir a lo mejor el rechazo, la humillación que alguna vez sentí de niño por parte de mis padres. No, quiere decir que lo voy a sentir, pero ahora sí le voy a dar un sentido. ¿Para qué lo voy a sentir? Y entonces lo voy a gestionar. Y son estrategias que yo voy adquiriendo a lo largo de mi acompañamiento psicoterapéutico, de mi acompañamiento con un padrino, de mi acompañamiento en el grupo, del acompañamiento que yo tengo, valga la redundancia, en el grupo con mis compañeros, ¿sí? Porque en algún momento habemos personas quienes experimentamos ir a un grupo, pero aislarnos en el mismo grupo. Es que de verdad que a veces el enfermo emocional está muy lastimado. El enfermo emocional que lo traducimos al codependiente, al alcohólico, al drogadicto, al que es adicto al trabajo, al sexo, al juego, al ejercicio. O sea, las personas llegan muy lastimadas. Habemos personas que llegamos muy lastimadas, y no es que casi todas, y lo que menos queremos es interactuar y nos aislamos. Esa es una característica del enfermo emocional, se aísla. Se aísla porque que piensa que lo van a lastimar. ¿Sí? Dice mi querida Juárez Sharon, perdón, no me especifiqué, alcohólico. Sí, efectivamente. Sí, como que me adelanté, mi querida Vero. Gracias por mencionarlo. Sí, por supuesto. Un alcohólico es una persona que tiene un conflicto. Bueno, tiene muchos conflictos y que eso lo lleva a a tener conductas de riesgo. ¿Sí? Dice Ceci Reyes, buenas noches Willy, llegando tarde, no te preocupes mi querida Ceci, se queda se queda grabado y por supuesto que el día de mañana lo voy a subir a mi canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube, ahí hay transmisiones de hace algún tiempo, hace algunos años. Suscríbanse, compartan, esta información puede ser que le llegue a una persona y le pueda ayudar. Regálenme regálenme un like y compartan para que esto se pueda hacer extenso, por favor, se los agradecería mucho. Entonces, pues bueno, vamos a continuar ya es un poco tarde, queridos amigos. Vamos a continuar la siguiente sesión con este mismo tema de los impulsos de acción. Como se pueden ustedes darse cuenta, hablar de impulsos de acción no nada más es decir, ay, tengo coraje, ¿y cómo le hago para detener mi impulso? No, es poder comentar y analizar parte de mi historia, parte de mis etapas, de mi desarrollo biopsicosocial, mencionar aspectos y teorías profundas
¿sí? Como el darme cuenta que muchos de los sucesos y situaciones eh, están en lo simbólico, en lo real y en lo imaginario. Esta triada que, que en la vida del ser humano puede determinar sus conductas y que tiene que ver con los impulsos de acción. Yo les quiero agradecer su presencia, familia, amigos, compañeros. Nos vemos el siguiente jueves, ¿sí? Más o menos 8:30, 9 de la noche nos conectamos. Muchas gracias por su tiempo. De verdad que les agradezco. Compartan la transmisión, vayan a mi canal de YouTube, suscríbanse y regálenme un like y denle a la campanita, por favor. Ahí en la página de Mente, Creación y Psicología, les va a llegar las notificaciones de alguna información importante que les puede servir. ¿Sí? Entonces, nos vemos el siguiente jueves, 8:30, 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Mis mejores pensamientos y sentimientos para ustedes, familia. Mis mejores pensamientos y sentimientos para ustedes. Que pasen muy bonita noche, ¿sí? Saludos, saludos Ceci Reyes dice gracias, bendiciones, saludos mi querida Juárez, Sandra Esteves García nos saluda, mi querida Flor, mi querido Mau de Medellín, Nemi, Yerlin, mi querido Maximino, Tomás, Jesus, Luz María, Ceci, Sergio Sánchez, mi querido Toño, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, dice Yerlin, gracias, buenas noches. Muchas bendiciones y que pasen una muy noche, hermosa noche reparadora. Hasta el próximo jueves. Hasta luego.